puedes tú aquí compartir el ID de la comunidad, el código de acceso para que puedan entrar en Zoom. Todos estamos conectados, los que estamos en la comunidad, y ahora mismo estamos en una alabanza, se llama De Adentro Hacia Afuera. De brazos abiertos Dios estoy, bendiga. corazón Gracias, Señor, por este espacio, por rendido este al altar. transfórmanos desde adentro hacia afuera. Una cosa Y anhelamos te sentir tu pido, presencia durante esta noche, Señor. ven, Transfórmanos, transfórmame. Señor, cuál es nuestro propósito en la tierra. De adentro hacia afuera, de adentro hacia Yo quiero que seas afuera, esta palabra para ti y transforma nunca más. todo mi ser. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, transforma todo mi Y toda ser. honra. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, transforma todo mi ser. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, transforma todo mi ser. Una palabra que le traiga Te esperanza, una palabra, suplico, Señor, que conozca, que le abra el ven, con tu entendimiento, poder entra entender, Señor, dentro cuáles de son tus planes, Padre. mí. ¿Por qué tú cuentas con Como nosotros? fuego en mis huesos, viento en mi pecho entra dentro de mí. Ahora ven, te suplico, ven, con tu poder entra dentro de mí. Y como fuego en mis huesos, viento en mi pecho entra dentro de mí. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, transforma todo mi ser. Gracias, Señor, gracias, Señor. ¿Me escuchan, familia? Ahora sí. Gracias, Señor. Bueno, familia, para beneficio de los que se están conectando por primera vez, durante este mes hemos tenido un reto que se llama EXA. En este challenge nosotros le pusimos este nombre porque es un mes de encontrar nuestro propósito. Es un mes de seguir el consejo de Dios. Y por eso cada estudio bíblico nos ha ido mostrando la necesidad de leer la palabra de Dios, porque ella va a ser esa luz que nos va a guiar paso a paso a qué nosotros tenemos que hacer. Incluso la misma palabra nos dice que tenemos que depender totalmente de Dios. Por lo tanto, para uno empezar a encontrar su propósito, tiene que tener una relación con Dios. Y esa relación es algo diario. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con las relaciones que nosotros tenemos, ya sea con familia, con amistades, si no hay una interacción constante, pues deja de ser una relación porque no están, así mismo, valga la redundancia, relacionándose. Así que en este reto como tal, buscamos qué es lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Cuando uno logra entender lo que Dios quiere para nosotros, uno camina determinado. Como les estaba diciendo a los muchachos anteriormente, la motivación es algo que es ocasional. Yo puedo estar motivada hoy, pero mañana si no tengo el mismo ánimo, no lo voy a hacer con la misma intensidad. Pero cuando ya uno logra entender cuál es su propósito, el ser humano pasa de estar motivado a estar en esa predeterminación. Cuando uno tiene la determinación, uno camina viendo la recompensa, viendo el fin de las cosas, a pesar de que lo que estás viendo al momento no se parece a lo que Dios te ha dicho. Por eso es que hemos buscado durante este mes cuál es esa instrucción que Dios quiere para mí. Y lo primero que hemos entendido es que no somos casualidad, que hemos sido enviados a esta tierra para cumplir una misión, un propósito.
Hemos definido también que el propósito es cuando algo cumple para lo cual fue creado. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar por qué yo fui creado. Y la Biblia me dice que yo he sido creado para adorar a Dios. Todas las cosas que han sido creadas es para darle la gloria a Él. Por lo tanto, mi vida tiene que darle la gloria al Señor. Mis actos, mis dones, todo lo que yo tengo tiene que honrarlo a Él. Y hay varios llamados y con eso voy a profundizar más adelante. Pero quiero mencionarles, ¿verdad? Que este reto todo salió de un versículo bíblico. Dios te me bendiga, Josué. De un versículo bíblico que se encuentra en Proverbios 19:21 que dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y la Biblia constantemente mezcla lo que son los pensamientos con los planes. Por lo tanto, muchos planes hay en el corazón del hombre, más el consejo, más el plan de Dios es el que va a prevalecer. Por lo tanto, esto me invita a que yo tengo que conocer cuál es el plan de Dios para mi vida, porque eso es lo que prevalece. No lo que yo tenga antojado, no lo que yo pienso que puede ser. Cuando uno logra entender qué es eso, eso va a prevalecer. Así que en muchas ocasiones nosotros podemos estar sirviéndole a Dios, podemos estar asistiendo a la iglesia, pero podemos estar muy lejos de lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Y por eso en esta noche yo les voy a hablar, hay muchos llamados y les voy a hablar algunos llamados, pero solamente me voy a enfocar en el evangelizar, porque todos tenemos ese llamado, ¿verdad? El cual es anunciar la palabra de Dios, empezando con nuestra familia y con todos los que nos rodean. Así que, diciéndoles esto, quiero decirle un dato bien curioso que me llamó mucho la atención. Y es que dice la palabra de Dios, o uno puede ver a través de la palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento siempre que llamaban a alguien, ese nombre significaba algo. ¿Y por qué eso pasa? En la cultura hebrea, los nombres eran bien importantes. Eso no es que ellos lo hacían al azar como nosotros hoy día, que mezclamos que si nombre, que si cosas que nos gustan, sin ver cuál es el significado del nombre. Pero en este entonces, la cultura judía sí daban un nombre con un propósito, con una marca, una identidad, un carácter, un destino. Así que muchas veces los padres escogían ese nombre según lo que ellos vivían, según el testimonio de lo que ellos conocían que era Dios. Así que en este caso, ellos le ponían esa marca. Y déjame dejarte saber que en la Biblia a Jesús ningún ser humano le puso nombre. Eso fue Dios mismo. ¿Y cómo lo anunció? A ver si alguien me puede decir. Dios te me bendiga, Gretchen. ¿Cómo le pusieron el nombre a Jesús? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Eso fue María la que se lo puso o no? A ver si alguien me puede decir eso. El ángel Gabriel. Amén. El ángel Gabriel. Por lo tanto, estamos aprendiendo algo. De que Dios siempre es el que idea las cosas. Por lo tanto, el nombre de Jesús no se lo puso ninguna persona. No fue su mamá, no fue nadie en la tierra. Fue el ángel Gabriel por instrucción de Dios. ¿Y qué significa Jesús? Significa, en hebreo, Yeshua. ¿Y qué significa Yeshua? Que es el Salvador. ¿Ok? Es decir, que ya el nombre de Jesús nos revela el propósito que Él tenía aquí en la tierra, que era para salvarnos, que era para mostrarnos el reino de los cielos. Por lo tanto, Él es la salvación, es Jesús. Su nombre no es casualidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, su nombre no es casualidad. Todos los nombres que Él tuvo fueron dados por Dios mismo, revelando su identidad. Y en la misma Biblia hay unos nombres que se nos revela. Por ejemplo, uno de ellos es Isaac. ¿Alguien sabe qué significa Isaac? Que es el hijo de Abraham y de Sara. ¿Alguien que me pueda decir ese detallito? Risa. Exactamente. Es risa, ¿por qué? Porque ella se rió de la locura de que a su edad avanzada ella consiguió un hijo por la promesa de Dios. Por lo tanto, se le causó risa, ese gozo. Otro nombre que hemos escuchado es Jabes. Y la historia de Jabes nos muestra que su mamá le llamó dolor, porque esa era su actualidad. Por lo tanto, ella en su actualidad llamó a su hijo queriendo marcar su destino por su actualidad.
Pero aún así Jabes recurrió al Señor y el Señor le cambió la historia. ¿Y qué pasa? Otro personaje que te quiero mencionar, pues es Jesús. Jehová salva. Yahvé es salvación. Y viene el ángel Gabriel y cuando le menciona a María le dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, nos está diciendo la misión de él, que es salvarnos. ¿Y por qué yo te estoy mencionando esto de los nombres? Porque a Dios le importan los nombres. Él nos llama por nombre. Así que el nombre que tú tienes, aunque tu padre te haya puesto un nombre, ya sea por una mezcla, ya sea porque pensaron en alguien que le gustaba mucho y te quiso poner ese nombre, tú tienes un nombre único en el reino de los cielos y te voy a mencionar unos versículos que los dice. Y eso es como Dios te ve a ti. Dios no te ve como en tu estado actual de, estamos pecando, estamos lejos de Él. Él nos ama tanto que Él te ve como Él te creó a ti. Por eso es que no pone ese mating, porque Él sabe lo que tú portas, que está dentro de ti. Así que Jesús fue enviado y nosotros somos enviados, somos imitadores de Jesucristo. Por lo tanto, ya con eso sabemos que tenemos un nombre, ya sabemos que tenemos una identidad y que somos enviados a esta tierra. Por lo tanto, si somos enviados, somos pasajeros. Si somos enviados es porque hay algo que cumplir mientras somos enviados. No es para simplemente ocupar espacio o simplemente pues, pasar por aquí. Algo tiene que pasar. Y lo más importante es que tu creador conoce tu nombre. Así que en tu vida hay un decreto de parte de Dios. Nos toca a nosotros descubrirlo. Y Dios nos ama tanto que Él busca la manera de mostrarte a ti por qué tú naciste. Pero tú tienes que tener el interés. Tú tienes que decirle, Señor, ya yo estoy cansado de estar viviendo sin saber quién yo soy. Ya yo estoy cansado de estar viviendo sin saber por qué yo estoy aquí. Dios te bendiga, guayo. Hay que incomodarse, hay que salir de esas zonas de confort y dejarle de estar subsistiendo y decir, pues yo estoy aquí pues porque el mundo dice que yo soy así. No, no, no. Busca qué es lo que Dios ha dicho de ti. Y en base a eso tú vas a empezar a caminar con propósito. Y en base a eso tú vas a ser probado para demostrar si realmente tú vas a cumplir lo que tú has sido llamado. ¿Por qué Job fue demasiado tentado? ¿Por qué Satanás le dijo, él te alaba por todo lo que tú le tienes? Pero el Señor sabía la capacidad que tenía Job y por eso le dijo, tócalo, quítale todo menos su alma. Porque esto es una carrera, esto es una competencia para que nosotros le demostremos al enemigo de qué estamos hechos. Y papá va a nosotros. Él está ahí para decir, ese es mi hijo, yo lo capacité porque toda la fuerza de él viene de mí. Todo lo que él tiene, ya yo lo deposité desde un principio. Está en nosotros activarlo. Está en nosotros entenderlo. Cuando uno logra entender el por qué uno está en esta tierra, mira, tú te paras sobre la roca que es Jesús, que es el motivo de todo. Todo esto es por Él y para Él. Y cuando tú te paras ahí, podrá venir lo que sea, pero tú estás tan convencido que un ser humano convencido con la verdad de Dios es fuerte moverlo de ahí. Y el enemigo se va a encargar de moverte de ahí, no porque tú le das miedo, le da miedo el llamado que tú traes, porque es palabra de Dios. Así que él se sospecha lo que Dios ha hablado de ti. Eso es lo que tenemos que buscar. Así que te mencioné, ¿verdad?, cómo los seres humanos le ponían nombre, pero te menciono también que Jehová es el que llama. Y lo más que me encanta, que hay un versículo que, wow, mira, para que tú veas que es Jehová el que te llama por tu nombre. Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Jehová nos está diciendo que nosotros somos de Él, que Él nos puso nombre. Aquí Dios mismo nos está asegurando que Él nos redimió, que Él nos da identidad, pertenencia. En Isaías 49:1 dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Por lo tanto, tú estás en los planes de Dios. Tu nombre está ahí. Por eso, wow, me vino esto ahora mismo. Hubo un momento en el cual el Señor le había dado una misión a ciertos discípulos y le dijo, mira, yo les voy a dar autoridad para que ustedes, pues, oyen serpientes, reprendan demonios. ¿Y qué pasa? Ellos estaban bien contentos y fueron para donde Jesús y le decían, mira, los demonios se nos sujetaban, esto, lo otro. Y tú sabes que Jesús le dijo, mira,
Yo vi cuando Satanás salió del cielo como un rayo, pero ¿sabes qué es lo que él le dijo? No se gloríen de eso, que no les importe eso. Asegúrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, hay una importancia, así mismo, a la misión de los 70, gracias Javier, hay una importancia en el nombre. Eso es lo que nos tiene que importar a nosotros, que nuestro nombre esté escrito en ese libro. Eso es lo que te va a dar salvación. Eso es lo que se va a abrir en el tribunal y van a decir, el nombre de tal persona está aquí, dale para la derecha, tú tienes salvación. El nombre de tal persona está aquí, échate para allá, no te conozco. Esa es la importancia. Señor, que mi nombre sea reconocido en el reino de los cielos, que mi nombre esté escrito en ese libro. ¿Tu nombre se puede borrar de ese libro? Sí. Por lo tanto, tenemos que estar día a día, Señor, permíteme que mi nombre no se borre, que yo no sea el causante de borrar ese nombre. Me importa, Señor, que tú me llamaste por mi nombre, tú me diste nombre, tú me hiciste tuyo. Ayúdame a yo caminar firmemente para que mi nombre no sea borrado. Así que el nombre es importante y eso va ligado con propósito. La palabra de Dios dice en Juan 10:3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Por lo tanto, Jehová, el buen pastor que es Jesús, nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre y dice que nos conoce por nombre y que nosotras logramos conocer la voz de nuestro pastor. Eso pasa cuando uno empieza a tener una relación con Dios. Pero nuevamente te quiero dejar saber que no eres casualidad, que tienes un nombre dado por Dios mismo. Y la palabra nos habla de unas promesas. Yo no sé si ustedes han escuchado una piedrecita blanca. ¿Alguien aquí ha escuchado esa promesa de la piedrecita blanca? Eso aparece cuando en Apocalipsis, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Claro que sí. ¿Quién lo quiere decir? Ah, no, sí, yo digo que sí, que lo he escuchado. Ok, muy bien, Lorenzo. Es una promesa de parte de Dios. Y en Apocalipsis al principio hay un mensaje que son a las iglesias y en ese mensaje le habla de la condición, porque Jehová nos prueba, y después de hablarle de la condición, Dios no te trae tu condición para juzgarte, Él te la trae para arreglarte y te da una recompensa. La recompensa es importante tenerla y saberla. Hay veces uno dice, yo no estoy aquí por recompensa. Pues sí, estamos aquí por recompensa de un día conocer a nuestro amado. ¿Qué hizo David cuando quiso derrotar a Goliat? Cuando le dijeron la recompensa, si lo derrotan, te vamos a dar esto, lo otro, esto. Y él, esta es la recompensa. ¿Qué hacía Jesús? Se olvidaba de lo que tenía que pasar y él miraba la recompensa. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar la recompensa para que eso sea lo que nos sostenga. Tu recompensa es un día conocer a tu amado cara a cara. Por lo tanto, en la recompensa que te quiero hablar, que tiene que ver con tu nombre, en Apocalipsis, cuando le hablaba a la iglesia que le daba la recompensa, entre su recompensa, literalmente dice así en Apocalipsis 2:17, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, recompensa, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén, Lorenzo, súper. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener ese nombre. Yo no sé si es el mismo nombre con el que Dios nos ve, yo no lo sé. Yo lo que sé es que Él lo conoce y nosotros lo vamos a conocer cuando uno venza. Por lo tanto, esto es una batalla que requiere esfuerzo. Esto no se gana tirado para atrás. Esto se gana luchando día a día y decirle, Señor, ayúdame a cómo yo puedo ganarme ese premio, como yo sé. Para uno vencer significa que estás luchando, significa propósito, no es simplemente estar aquí, es luchado, tienes y sí tienes que guiar. Hace poco escuchaba que Yesenia Ten decía que la disciplina, es el puente es lo que conecta entre mis anhelos. Hay muchas veces que nos quedamos soñando y se queda en soñar. Esto no se puede quedar en soñar. Un puente que se llama disciplinar más de la presencia de Dios, porque la salvación es el primer paso, pero no se queda ahí. Por lo tanto, tenemos que incomodarnos y decir, ya yo estoy cansado de simplemente tener mi salvación, y eso es algo poderoso, porque les dije al principio que el nombre tiene que estar en el libro de la vida, pero eso no lo es todo.
Y si te enfocas en que eso sea tu todo, para ti el evangelio va a ser un peso. Te vas a aburrir. Pero mientras uno sabe que en Dios hay más, hay profundidad. Es como, por ejemplo, si tú te ideas, pon tu persona en un cuerpo, y si tú te imaginas, si yo entreno todos los días, pam, 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 y tienes una consistencia, ¿qué es lo más alto que yo puedo llegar físicamente? Así mismo pasa con nuestro espíritu. Si yo me propongo buscar la presencia de Dios, ¿qué es lo más alto que yo, o lo más profundo que yo puedo llegar en su presencia? ¿Ves? Ese es el anhelo que tiene que haber. Buscar más y más y más de Él. Se me cambió rapidito aquí la música, voy a poner la anterior. Aquí estamos. So, el nombre que también nos da la Biblia, lo dice en Apocalipsis 22:4, dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Por lo tanto, nuevamente, ya vimos el nombre de la piedrecita blanca, ahora vimos que en nuestra frente vamos a tener un nombre. En Apocalipsis 14:1 dice, después miré y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Nuevamente nos habla de nombre. Y les mencioné la importancia del nombre. Por eso es que Moisés le decía, ¿y a nombre de quién yo diré que voy? Y como Dios no es todo, le dijo, yo soy. Yo soy el que soy. Nombre, sobre todo nombre. Por eso es que Jesús, luego que literalmente Él cumplió su misión de salvarnos, esa misión de entregarse, de dejarnos un modelo de que Él es el reino de los cielos, su nombre fue elevado hasta lo sumo. Y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Por lo tanto, ese nombre tiene poder. Y Él nos dice a nosotros que nos da su autoridad, nos envía con eso. Así que quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo ustedes piensan que Dios nos llama? ¿De qué forma tú puedes decir, Dios me está llamando? Cuando aún no lo hemos conocido, alguien cualquiera que me quiera decir. ¿Cómo tú sientes que Dios te llama? ¿O cómo Dios te llamó a los que están aquí? ¿Fue a través de una persona? ¿Fue a través de un versículo que viste en alguna esquina? ¿Fue por situaciones difíciles? Bueno, yo siempre he ido a la iglesia y todo, pero fui, o sea, cuando era pequeño y estaban como en los 12 por ahí, pues iba porque tenía que ir por mis pais, pero cuando yo decidí ir fue por una situación difícil, que yo dije que quería estar cerca de él. Amén, amén y amén. Y como dijo Javier, a mí me ha llamado por sueños, versículos en situaciones difíciles y personas. Hace poco conocí una muchacha, no sé quién es, solamente hablé con ella unos minutos. Y ella me dijo, porque le entregué un versículo que me había dado Yelisa para entregarle a las personas. Y simplemente se lo entregué. Y ella me dijo, yo he tenido sueños donde me aparecen versículos, pero desaparecen. Y no es creyente la persona. Y yo le dije, ¿los buscaste? Y me dijo, fíjate, nunca los busqué. So, yo no sé cuál es el misterio que Dios le va a hablar a ella, pero hasta uno, sin conocer a Dios, Dios hace que tú tengas versículos mientras tú duermes. Él te busca de la manera que sea. Por lo tanto, cuando Él te esté hablando, sea lo que sea, sé intencional, no lo ignoremos. Nosotros a veces decimos, yo lo busco después se te va a olvidar y se te va a olvidar el sueño y lo que Dios te dijo. Por lo tanto, hay formas que Él nos llama a través de su palabra. Hay veces que cuando la leemos, vemos que un versículo nos habla directamente, como que hay versículos que tú los puedes leer como 5 veces y como que no te lo aprendes, como que se te hace difícil, pero hay otros que tú lo lees una y eso se te queda marcado. De verdad que sí. ¿Y cuáles son los versículos que más se nos marcan? Los que nos hablan a nuestra situación. Esos son los versículos que cuando uno los empieza a vivir, cuando por ejemplo llega la escasez, tú dices, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces tú lo dices con convencimiento y nadie te tiene que obligar a aprendértelo porque lo viviste. ¿Ves? Eso es una forma que Dios te empieza a hablar con su palabra. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Dios te me bendiga, Clarisa. Gracias por estar aquí. Otra forma que Dios te va a hablar es cuando el mismo Espíritu Santo que ya habita en nosotros te trae esa convicción interna. Él te convence, te inquieta
te dice, necesitas acercarte un poquito más. Ya esto que has hecho no es suficiente para el próximo nivel que Dios te quiere llevar. A la próxima estación, a la nueva temporada. Esto es ir de gloria en gloria. Por lo tanto, lo que ya aprendiste, es ok, es una base, pero hay más. Otra forma que él nos empieza a hablar, que diría que es la más común. Javier, ¿tú quieres decir algo? Claro que sí. Amén, amén. Bueno, uno de los versículos que más grabado se me ha quedado a mí, y eso fue porque, bueno, yo le había contado de que por lo de la muerte de mi mamá que había pasado, eh, en ese momento llegó ese versículo de Josué 1:9. Óyeme, desde ese día yo no me he olvidado de ese versículo. Ese Wow. versículo llegó en un momento donde yo estaba súper destrozado. Y prácticamente cuando retomé nuevamente el camino, o sea, ahora que he podido ver esa parte, ¿no? De tener esa conexión nuevamente con Dios. Luego como Ajá. que me vuelve a llegar el capítulo, el versículo, pero en esta vez me pongo a analizar y leo los versículos anteriores. Y es que antes de que ese decreto llegara, que dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, ya había dos ocasiones donde decía, esfuérzate y sé valiente. En otra decía, esfuérzate y sé muy valiente. Aleluya. El Señor recordándolo, incluso ese es el versículo que tengo aquí. No se ve porque acá está blurry, por acá sí está. Que dice literalmente Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Eso es un recordatorio porque es un mandato. Las fuerzas se nos van a ir. Pero ese es el poder que tiene la palabra de Dios, que cuando tú lo ves día a día, ok, volvamos otra vez a la batalla, volvamos otra vez a la fe. Y una de las formas que más Dios nos habla a nosotros es a través de personas. Yo creo que aquí, a cada uno de nosotros, alguien nos ha hablado de Dios, en cualquier punto de nuestra vida. Esa es una forma que Dios nos habla y eso es un llamado que todos nosotros tenemos, hablarle a las personas, anunciar el evangelio. Y otra parte, que no es la mejor, pero es otra forma que Dios nos habla, por las circunstancias. A veces nos encontramos en aprietos, a veces nos encontramos en situaciones que nos hacen ir a donde Dios, arrastrándonos, en vez de ir de una forma sutil. ¿Por qué? Porque te sigue llamando y nosotros seguimos ignorando. Entonces hay una forma que tiene que hacerlo, de que uno diga, me rindo, déjame ir a donde Dios me está llamando. No te encuentres luchando contra Dios porque no vas a ganar esa batalla. Nadie ha ganado contra Él. ¿Ok? Así que esa En ese, circunstancia... Ujú. en ese momento te dice, ven acá muchachito, pero ¿y qué yo te dije a ti? ¿Es lo que tú digas o lo que yo diga? Y ahí Gloria a vienen Dios. los jalones de oreja. Aleluya, amén. Y otra forma, que es otro tipo de llamado que Dios nos da cuando ya estamos, ¿verdad?, en este caminar, es que hay como que un deseo ardiente en nuestro corazón de servir, de conocer más a Dios. Es algo que como que te nace, que tú dices, yo quiero más, yo necesito conocer más. Eso todo te lo provoca el Espíritu de Dios. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por la buena voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo confirmar que Él me está hablando? En la oración, preguntándole directamente a Él, Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? ¿Tú me estás hablando o no me estás hablando? Y Él te va a responder con paz. Busca la palabra de Dios. El llamado de Él nunca va a contradecir su palabra. Si alguien te habla diciéndote un llamado, busca la palabra de Él. A ver si realmente en ese filtro es así. Observa los frutos. Si lo que tú estás haciendo te acerca más a Dios o te aleja más de Él. Nada de lo que Dios quiere para ti te va a alejar de Él. Nada. Todo lo que Dios ha diseñado para ti es para acercarte a Él. Y Él, con tal de abrirnos nuestro entendimiento, va a mandar lo que sea, ya sea un video en Instagram, ya sea un versículo, ya sea un comentario, ya sea una situación. Él busca la manera para dejarnos saber lo que nosotros tenemos que aprender. Por lo tanto, constantemente tenemos que decir, Señor, necesito ser receptivo. Ábreme el entendimiento para poder ver cómo tú me estás hablando con cada situación en mi vida. No permitas que yo quiera huir de esta etapa, de esta situación, de este proceso, de esta enseñanza.
Pidámosles ser receptivos. Pidámosles pasar el examen, porque si no vamos a seguir reprobando el examen. Con Dios o pasa el examen o sigues ahí. Esto no es no me salgo de aquí, es pasar el examen. Con su ayuda. Y como les dije al principio, que la disciplina, ¿verdad?, es ese puente entre mis sueños y lo que yo logro. La disciplina es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque no es una recompensa inmediata. No es algo que tú logras verlo al instante. Por eso cuando uno hace la obra de Dios, tú no vas a ver el resultado al instante. Eso es una semilla que empieza a coger profundidad primero, antes de salir a relucir la flor a que florezca y dé frutos. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo para el reino, lo que tú empiezas a sembrar, no lo vas a ver de la noche a la mañana, pero por fe, tú crees de qué es lo que Dios quiere que tú estés haciendo. Así que no te enfoques en resultados inmediatos, porque si no, vas a dejar de servirle a Dios. Y Él no quiere eso. Él quiere que tú te atrevas a estar en esa disciplina. Y eso lo carga tu propósito. Tu propósito es servirle a Dios y que lo hagas día a día, aunque no veas resultados. Y a su tiempo Él paga y paga bien. Dios siempre recompensa las esperas. Así que aunque tú no lo veas ahora mismo, Él lo tiene ya porque Él lo creó. Lo que pasa es que te tiene que capacitar a ti, te tiene que formar a ti para que tú estés apto para recibir lo que ya Él creó para ti. Tu recompensa ya está. La recompensa ya está. Jesús sabía cuál era su recompensa. Por eso es que Él caminaba día a día y decía, mi trabajo es que yo haga la voluntad de Dios. Él sabía su recompensa. Nosotros tenemos que saber nuestra recompensa. ¿Para qué? Para que digamos, vale la pena cada esfuerzo. Vale la pena cada momento en que a lo mejor amigos míos están en cierta actividad y no es malo estar en esas actividades, pero si tú tienes un compromiso de orar con Dios, atiende tu compromiso con Dios. Vas a tener la recompensa. Que hable el tiempo. A ver en dónde vamos a estar cada persona ubicado. Y esto no es para competir con las personas. Uno compite contra uno mismo. Pero pasa con nosotros mismos. Si nosotros realmente nos hubiéramos propuesto realmente disciplinarnos, al sol de hoy estuviéramos viendo otros resultados. Es la realidad, pero no es tarde. Desde hoy empieza a que tu siembra sea diferente para que los resultados lleguen de acuerdo a tu trabajo. No esperemos recibir un árbol de manzana si nunca hemos sembrado esa semilla. Por eso lo que uno siembra lo cosecha. No quieras recompensas que no has trabajado ni pagado el precio por ellas. ¿Verdad? A veces decimos, Señor, yo quiero que tú me uses así, yo quiero ver revelaciones. Paguemos el precio. El precio es dejar los deseos momentáneos de nuestra carne. Y entre esos deseos, algo que me pasa mucho, y si tú dejas literalmente cualquier dulcecito así mismo, las hormigas se meten al segundo. Y me molestan las hormigas que comen mi dulce. Me molesta, pero a la vez las admiro. Porque la Biblia habla literalmente de que no seamos perezosos y que miremos a las hormigas, que nadie las gobierna, pero por creación de Dios ellas saben que tienen que trabajar en el verano porque va a llegar un momento donde no pueden salir a buscar su comida. Esa es la urgencia que nosotros tenemos que tener. Y las hormigas nos dan cátedra. Mira, tú miras para acá, vuelves a mirar dónde estaba tu dulce y ya está lleno de hormigas. No pierden tiempo. Y a lo mejor hay muchos animalitos que pueden estar viendo, la mira está loca, está trabajando todos los días, en cada momento. Pero en el momento del invierno, ¿quién tiene el sustento? La hormiga. En el momento de la necesidad, ¿quién tiene? La hormiga. Nosotros necesitamos buscar al Señor, imitar las hormigas, dejar el ocio y decir, ay, yo prefiero dormir un poquito más que leer la Biblia. Es ahí donde uno paga el precio. Y cuesta, pero en esa disciplina que tú vas a conocer más a Dios, entenderlo más a Él, vas a ser más confiable y vas a decir, Él está dispuesto a dejar su sueño, a crucificar su carne por buscar mi presencia. Le voy a mostrar, porque Dios paga a quienes le buscan y quienes le buscan de veras. Así que el llamado que todos tenemos general, que va de acuerdo a nuestro propósito, el primer llamado es a la salvación, ¿verdad? Ese es el primer llamado. Somos llamados a venir a Cristo, a vivir una vida apartada para Él. Somos llamados a ser hijos de Dios. Ese es otro segundo llamado que nosotros tenemos. Ya eso lo hemos estudiado más a profundidad en los meses anteriores. No solo a ser creyentes, sino
a ser adoptados por Él, a empezar a amar a Dios sobre todas las cosas, a enamorarnos de Él. En la salvación nosotros no amamos a Dios. Muchas veces venimos por miedo de no perdernos, pero ese es el gancho para venir a Él. Cuando uno empieza a conocerlo, uno dice, Señor, de verdad que, wow, tú estás brutal, tú me amas demasiado. Enséñame a yo amarte como tú me amas. No llegaremos a ese nivel, pero podemos llegar a amarlo. Eso. ¿Tú quieres decir algo, Javier? Mala mía, que te va haciendo así. Wow, sí, sí, sí. En cuanto a esa parte, cuando hablabas acerca de los llamados de Dios y todas las cosas, y mientras tú ibas hablando, iba viendo en esta parte aquí de Isaías 51, el versículo 2 y el 7 es lo que voy a leer aquí. El 2 y el Amén, 7. léelo. En el 2 dice, sacúdete el polvo, levántate y siéntate, oh Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión. Bueno, Amén. en el versículo más adelante habla acerca de el sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Pero el 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esa Wow. parte habla en específico acerca del mensaje que nosotros debemos de llevar a la gente. Porque muchas veces nosotros le decimos, mira, si tú no te conviertes te vas para el infierno, pero háblale también del Dios de amor. Porque, ok, ¿vamos a ser cónsul de Dios o vamos a ser cónsul del infierno? Estamos llamados para ser embajadores, del reino de los cielos, no para condenar gente. Nosotros no somos jueces para eso. Amén. Y gracias, Javier, por traer eso, porque ahora voy a hablar unos ejemplos de lo que tú acabas de mencionar, de cuán hermosos son los pies de quienes llevan el Evangelio, de quienes anuncian, porque todos estamos llamados a anunciar el Evangelio. Y es importante lo que tú acabas de decir. El Evangelio no se anuncia tratando de decirle, mira, te vas para el infierno. Sí es importante, ¿verdad? Hay personas que sí se convierten diciéndole eso. Pero más que decir, lo primero es escuchar, ¿verdad? Cuando uno empieza a evangelizar, uno tiene que escuchar cuando son a gente así cercana, ¿verdad? Es que todo depende porque hay distintas maneras de evangelizar y les quiero mencionar unos ejemplos bíblicos ahora. Pero uno tiene que conocer cuál es su situación, cuál es su condición, empatizarse con esa condición y decirle cuál es tu solución a esa condición. ¿Ves? De acuerdo a lo que tú has vivido. Pero tú no puedes rápido decirle a alguien sin tan siquiera conocerlo, porque puedes decir algo hasta que lo puedes ofender. Es importante uno estudiar a la persona, qué es lo que la persona está pasando. ¿Por qué está tan herida? ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Por qué no quiere saber nada del Evangelio? Es conocer. Y después que tú vayas conociendo, de acuerdo a eso, decirle, Señor, dame la sabiduría para yo poder hablarle de tu parte. Dame la sabiduría para que lo que yo le diga no lo aleje de ti, sino que sea un medio para acercarlo a ti. Y volviendo a los llamados, ¿verdad? Que les había dicho que somos llamados literalmente a la salvación, llamados a ser hijos, llamados a ser santos, porque Dios es santo, Él busca la santidad, que nos apartemos de este mundo, hay que ser puros para Él. Hay un llamado a amar que nos cuesta mucho, y en ese llamado a amar, ¿verdad? Hay varias áreas que hay que trabajar en nosotros para poder evangelizar a otras personas, porque no podemos ir hacia el garete. Hay muchas heridas en nosotros, hay muchas cosas que Dios tiene que trabajar, hay muchas cosas que tenemos que soltar el control. Y viene el llamado a amar. Es obligatorio, Alex. Ese llamado a amar es lo que te iba a impulsar a que tú digas, wow, hay tanta necesidad. Esa es la urgencia, cuando tú empiezas a amar las almas. Cuando tú empiezas a amar, tú le hablas porque anhelas de que tengan ese encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces, en ese llamado a amar, está el otro que le quiero hablar, que es el del anunciar el Evangelio, que es lo que tú mencionaste. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
todos estamos llamados a compartir sobre Cristo. Por lo tanto, eso es parte de tu propósito, a llevar mucho fruto, porque eso es lo que va a glorificar a nuestro Padre, en que llevemos mucho fruto, en que nuestra vida, nuestras acciones, todo lo que hagamos le glorifique a Él. Así que el llamado general que te quiero hablar en esta noche, porque hay ministerios, ¿verdad?, de pastorear, hay ministerios de ser profetas, maestros, empresarios, servidores de Cristo, pero yo quiero hablar solamente de evangelizar, porque si no el tiempo no nos va a dar, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que entender que todo es para Dios. ¿Y dónde me dice esto la Biblia? En Colosenses 1:16, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, Jesús es el creador, el Padre es el creador, el Espíritu Santo, ellos tres están en unidad para crear. Nada existiera si no fuera por su voluntad. Dice desde lo visible, lo que nosotros podemos ver, hasta lo invisible, los seres espirituales que no podemos ver. Todo eso fue creado para Él. Todo fue creado por medio de Jesús, a través de Él. Él es instrumento de la creación. Por eso es que Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y para Él, porque todo es cristocéntrico. Esto es para Jesús, para Cristo, a través de Él. Por eso Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nuestro propósito en nuestra vida, nosotros fuimos creados para Él y por Él. Por lo tanto, si yo no estoy viviendo para agradar a mi amado, si yo no estoy viviendo para darle gloria a Cristo, no estoy viviendo en el propósito por el cual fui creado. No lo estás viviendo. Estás viviendo por los anhelos que hay en tu corazón, por los planes que tú tienes para ti. ¿Y tú sabes qué pasa con eso? Que te va a dejar vacío. Por eso es que tú puedes buscar en el mundo lo que sea y no te vas a llenar. Porque estás viviendo para tus deseos, no para lo cual fuiste creado. Tú fuiste creado para darle gloria a Dios. Tú fuiste creado para adorarlo a Él. Tú fuiste creado para vivir por Él, para conectar con Él. Por eso es que uno empieza a encontrar su propósito cuando conecta con Dios. Porque eso es lo que verdaderamente tú fuiste creado. Por Él es que tú fuiste enviado aquí. Por lo tanto, tu vida no es un accidente. Fuiste creado para Cristo, para conocerlo, para vivir para Él. ¿Quiénes aquí han visto The Chosen, esa serie? ¿Quiénes la han visto? Que me digan si la he visto o no la he visto, The Chosen. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que se han mandado. Pues en la serie de Chosen, le quiero decir esto bien rapidito, ¿verdad? Siempre que alguien tenía un encuentro con Jesús, ellos lo hacen muy bien. Por ejemplo, el primero que tiene un encuentro así con Jesús es Andrés, el hermano de Pedro, de Simón Pedro. Y en la serie nos muestra que Andrés está: ¡ah! Mira, este es el Mesías, esa emoción. Luego hay una parte donde nos enseña la escena de la samaritana. Y luego cuando ella se encuentra con Jesús, ella actúa con esa felicidad. A nosotros nos pasa, toda persona que tiene un encuentro con Dios, con Jesús, no es igual. Porque Él es la salvación, Él viene a transformar. Por lo tanto, toda persona que tiene un encuentro con Jesús no puede ser igual. Y automáticamente uno anhela contar lo que Él ha hecho con nosotros. Es algo que te da vida, es algo que tú quieres compartirlo. Y en esa serie ellos lo muestran muy bien. Entonces te menciono a estas personas porque les mencioné que nosotros somos llamados a evangelizar, ¿verdad? Las primeras personas que tenemos que evangelizar son quienes conocemos, nuestro círculo. ¿Y quién en la Biblia representó esto? El que te mencioné, Andrés, el hermano de Simón Pedro. La palabra dice en Juan 1, del 40 al 42, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Por lo tanto, Andrés es un ejemplo bíblico que nos dice que nosotros tenemos que inspirar y hablarle de la salvación a nuestros seres queridos. Andrés lo hizo con su hermano. Así que por eso es que la Biblia me revela: wow, yo tengo que hablar con mi familia. Y no es obligándolo, es demostrándole el cambio que Dios ha hecho contigo. Así que la Biblia nos muestra, en tu propósito es darle gloria a Dios, pero tienes que ministrarle a tu familia. ¿Y cómo lo hizo Simón? No fue obligando. No, tienes que verlo
y tienes que salvarte sí o sí, no. Mira, este es el Mesías, el Cristo, el que esperamos, el que trae la salvación, dando testimonio de la necesidad. Porque Pedro en la serie lo pintan ahí que él debía una deuda y él estaba que ya no tenía solución. Y Andrés le demostró, esta es tu solución. Y cuando ahí mismo Jesús vino en la serie, ¿verdad? Y suplió su necesidad, Pedro dijo, yo no soy digno de ti. Ese es el Cristo que tenemos que predicar. El Cristo que transforma, no que condena. El Cristo que mira tu necesidad y te dice, si te sientes solo, aquí estoy yo para llenarte. El Cristo que te dice, no eres cualquier cosa. El Cristo que te dice, yo te creé, yo te llamé, yo te voy a transformar. Solamente tienes que creer y decir, Señor, heme aquí aunque no entiendo. Eso es lo que Él te pide, que tú creas, que obedezcas. ¿Qué es obedecer? Es cuando tú haces lo que acabas de escuchar. Eso es obedecer. ¿Cómo yo obedezco a Dios? Cuando yo leo su palabra y miro, esto pone triste a Dios. Pues déjame tratar de no hacerlo. Y yo no lo voy a dejar de hacer porque yo simplemente lo quiera. Es decirle, Señor, ayúdame a no lastimarte. ¿Ves? Y entonces ya no te sientes obligado. Es porque te importa no lastimar su corazón. Y Amén, entonces amén. no pesa tanto porque es por amor. ¿Ves? Entonces, eso lo hizo Andrés. La que te menciono luego es la mujer samaritana. Cuando ella tuvo esa conversación, ella se convirtió en una evangelista porque ella anunció allí en Samaria lo que Jesús había hecho con ella. Y viene ella y dice en Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Andrés le llamaron evangelista, la Biblia no lo menciona. A la samaritana le llamaron evangelista, la Biblia no lo menciona. Pero fueron evangelistas, ¿por qué? Porque ese es el llamado de todos nosotros. ¿Qué ella hizo? Tan pronto tuvo ese encuentro con Jesús, ella le dijo a todo el mundo, ella no podía quedarse callada. ¿Y qué pasó por ella haber hecho eso? Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Creyeron por la palabra. Por lo tanto, quien convence es Dios. Es llevando su palabra. Los testimonios sí son necesarios, pero lleva la palabra de Dios. Es la base para uno poder llevando la palabra de Dios. La cámara se fue aquí. Es la palabra la que va a convencer. Nosotros nos tenemos que encargar de mencionar la palabra y no solamente mencionarla, es conocerla. A ver si se conecta ahora. Porque ¿cómo yo voy a hablar de algo que no conozco? Si yo hablo de algo que no conozco, ni a mí mismo me convenzo. Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios para que cuando tú la conozcas, para cuando se haga viva en tu vida, tú hables convencido de que es real porque lo viviste. Por eso es que vienen las situaciones. Por eso es que vienen las pruebas, para que tú conozcas a Dios, para que dependas totalmente de Él, para que tu confianza se vaya de las personas, porque Dios es celoso, Él quiere que tú confíes en Él, que tú solamente dependas de Él. Así que te hablé de dos personas que fueron evangelistas, sin que la Biblia le dijera exactamente evangelista. Andrés se enfocó en lo más cercano, que era su hermano. Y la samaritana se enfocó en donde ella vivía, en la zona. Por lo tanto, en ambas historias nos dice que ellos fueron. Ellos no esperaron a que llegaran. Nosotros tenemos que ir a la necesidad, guiados por el Espíritu de Dios. No esperar a que esa necesidad llegue a nosotros. Es más, es que hasta llega a nosotros, para más decirte. Imagínate, tú puedes rodearte en tu trabajo y tú sabes que hay necesidad. Tú puedes salir donde sea y sabes que hay necesidad. Pero a lo que voy con que nosotros tenemos que ir es que dentro de tu casa tú no vas a ver la necesidad. A menos que si vivas con gente que hay necesidad. Pero tienes que salirte de ahí para empezar a ver la necesidad. Así que anunciar el evangelio te invita a salirte de tu zona de confort, te invita a ser valiente y todo eso te lo da Dios porque lo puso dentro de ti. Así que te quiero hablar de un tercer personaje de la Biblia, porque hay muchos, ¿verdad? Pero este sí le dijeron evangelista. Y este le habló a un desconocido. Y hay algo que quiero que lo leamos rapidito, yo lo voy a leer por cuestión de tiempo, y se encuentra en Hechos 8, versículo 26.
Hechos 8, versículo 26. Y lo voy a leer bien rapidito, bien rapidito, bien rapidito. En Hechos 8, versículo 26, dice así mismo el epígrafo, que es el titulito. Felipe y el etíope. Y dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí es que Felipe, quien en el libro de los Hechos más adelante se le llama evangelista, fue enviado por el Espíritu Santo y le dijo, ve para allá. Y él se tuvo que levantar, por lo tanto tienes que salir de donde estás e ir. Y cuando él ve a este etíope, lo encontró que estaba leyendo y eso le llamó la atención. Y mira lo que le dice. Y el Espíritu dijo a Felipe, nuevamente hay que estar conectado con Dios para uno discernir, estudiar lo que está pasando. Uno rápidamente no puede, Cristo salva, pum. Estudia donde tú estás. Mira la necesidad que hay. Escucha, observa y de acuerdo a ese escenario, tú puedes llegar. Yo no te puedo decir aquí, mira, tú le vas a hablar a las personas de esta manera y tienes que seguir este modelo. No. El mismo Espíritu Santo te va a revelar a ti de qué manera tú puedes actuar. Todo es distinto. Hay personas que a veces tú dices, ¿cómo tú estás? Y escuchas y les hablas. Hay otra persona que a lo mejor está pasando algo y te dice, mira este versículo, dice esto. Hay distintas maneras, él lo hace. Lo importante es ser guiados por él. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Por lo tanto, Felipe le está hablando a un extraño. Acudiendo Felipe, le oyó, ¿ve? Presta atención. Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero tú entiendes lo que lees? Esa es la forma que él empezó a evangelizar a alguien que acaba de conocer. ¿Ve? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Ve? Hay demasiadas personas que necesitan. Nosotros mismos estamos aprendiendo constantemente. Pero ¿cómo alguien va a entender si no hay quien le predique? Ahí entramos nosotros. Y rogó a Felipe, la gente tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios, por más que estemos duros por fuera. Hay necesidad. Que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Ahí es donde entra cuando escudriñamos las escrituras. Entonces, vimos lo que pasó. Primeramente, fue guiado por el Espíritu Santo a donde había necesidad. ¿Qué él hizo? Escuchar. Luego que escucha, él le habló un poquito. ¿Tú entiendes lo que está pasando? Y le causó esa curiosidad a tal punto que el eunuco le dijo, espérate, pero háblame, porque parece que si me estás preguntando es porque tú conoces, ¿verdad? Y cuando le causó esa curiosidad, él le dijo, pues léeme lo que tú estás leyendo. Nuevamente, escucha. Y le dice, tú estás entendiendo lo que estás leyendo, ¿verdad? Y él rápido muestra su condición. Y cuando muestra la condición, él le va a dar la solución, que es explicarle la palabra de Dios. ¿Ves? Es una técnica que está utilizando aquí Felipe, una estrategia para llevar la palabra de Dios. Entonces Felipe, abriendo su boca, fue después de todo el análisis que él le viene a llevar el evangelio. Y comenzando desde esta escritura, partió de un punto, le anunció el evangelio de Jesús. Eso es lo que hay que hablar. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, ¿cómo él supo de que hay que bautizarse? Pues porque mientras Felipe le iba hablando de la misión de Jesús, le mencionó que hay que bautizarse y qué rápido quiso esa persona. Le dio hambre por conocer más de Jesús. Y le dijo, ¿qué impide que yo me bautice ahora mismo? Y viene Felipe y le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Ya, o sea, lo acaba de conocer. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a pararle el carro.
Y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso por su camino. Estamos viendo lo que acaba de pasar, ¿verdad? El extraño, que es el eunuco, le dice, bautízame. Cuando lo bautiza, que vuelven y se van a montar en su carro, viene el Espíritu Santo y arrebató a Felipe. Por lo tanto, Felipe desapareció de la escena. Pasó un milagro. Eso viene acompañado con el Evangelio. Es necesario que cuando nosotros llevemos el Evangelio, demos testimonio, porque mucha gente tiene que ver para creer. Y él no se asustó, él estaba tan gozoso porque él sentía que estaba siendo salvo, él estaba creyendo. Por lo tanto, aquí hay una estrategia que nada más la Biblia te la revela, que si uno se pone a estudiar, uno dice, Señor, ¿cómo yo me puedo acercar a esas personas que tienen necesidad? Dame la estrategia. En todo momento él fue dirigido por el Espíritu Santo. En todo momento él abrió su boca y le mencionó cuánta cosa el Espíritu le reveló. No nos dice qué fue. Lo que sí sabemos es que despertó el hambre porque había una necesidad en ese muchacho, en esa persona. Y nosotros estamos llamados en nuestro propósito en estudiar el cuarto y decirle, Señor, yo quiero ser esa persona que gane almas. El Señor nos está mandando a salir de las cuatro paredes. En la iglesia está todo súper bien, pero hay necesidad afuera. Ese es el Evangelio. Así que dejemos la cobardía, dejemos la queja, porque decimos, ay, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, pero cuando estábamos en el mundo, éramos expertos subiendo que si cuánta cerveza nos bebíamos, roncando de que me bebí Eso es así. 4. Éramos así, que si cuando estábamos en el mundo, si nos encontrábamos en el concierto de Raúl, subíamos cuánta cosa había, bailábamos en la tarima, lo subíamos sin temor. ¿Por qué para las cosas de Dios nos da miedo? Eso no es normal. Porque con nosotros está el gigante, con nosotros está el que nos llena de valentía, que no es una vergüenza. Esto es algo para uno sentirse orgulloso. Así que es tiempo de decir, Señor, yo tengo un propósito, yo voy a dejar la cobardía y yo voy a empezar a llevar tu palabra a los más cercanos, a quienes apenas acabo de conocer. Que te va a dar miedo, pero el Espíritu te va a dar las palabras correctas. ¿Cuáles le dijo él? No sabemos. ¿Cuáles tú vas a decir? No sabemos, pero asegúrate de que tú conozcas el Evangelio, que tú conozcas quién fue Cristo, que tú entiendas el por qué uno está aquí. Cuando uno sabe desde dónde uno está, uno puede guiar a otros, pero tenemos que estar despiertos, porque una guía de ciego llevará a otro ciego a que se vaya al abismo. Si estamos ciegos, si estamos cegados, no podemos guiar a nadie. Por eso tiene que empezar con nosotros. Señor, yo estoy dispuesto a glorificar con mi vida en esta tarde. Sé que es un poquito diferente, pero solamente les mencioné a estos personajes, pero lo que te voy a traer a ti, que a veces uno dice, ¿cómo yo puedo aprender de la Biblia? Mira estas historias y dile, Señor, ¿cómo yo puedo imitar con las estrategias que tú me entregues a mí? Yo quiero llevar tu voluntad, o sea, hacer tu voluntad. Yo quiero llevar tu evangelio, tu verdad. Enséñame a entender quién fue Jesús, por qué Él vino aquí, cómo yo lo imito, cómo yo lo agrado a Él. Y cuando tú entiendes eso, se te abre el entendimiento a tal punto que todo lo que tú vas a hacer en tu vida, vas a querer que le agrade a Dios. Así que, alguien que quiera comentar algo que pensar, lo que sea. Si no, si hay alguna oración en particular que alguien tenga. Pues mira, en verdad, en verdad estuvo todo bien, ¿sabes? Habló, ¿me entiendes? Y la palabra hizo lo que tenía que hacer, en verdad, me disfruté mucho la clase. Pues yo tuve una experiencia, yo estaba trabajando, pero en ese momento estaba en el estacionamiento de church, que me iba a parar a comer algo,
y yo tenía el radio apagado y todo estaba apagado, ya yo iba a bajarme ya. Y de momento se prende el radio solo y de un predicador, que me acuerdo que fue un domingo, y me dio una palabra. Y la palabra era, déjame ver, Oye, abriré algo. un camino en el desierto, abriré un camino en el desierto y haré brotar agua en tierra seca. Sí, Yo creo ese. que es Isaías 43. Vamos a buscarlo Sí, rápido. Es de Isaías, lo tengo Isaías aquí, 43. sí, lo tengo en una foto aquí, que la voy a guardar, lo he leído un par de veces. Yo lo tengo por aquí que te lo voy a leer. Aquí está, aquí está. Este, Creo que es ese que puso Lorenzo, 43:19. 43:19. Estaba leyéndolo aquí que dice, así mismo, ese mismo. 43:19. Voy a hacer Sí. algo nuevo, ya está sucediendo, no sé, en lugares desolados. Wow, esa fue la palabra que el predicador te dio. Sí, pues fue la radio que prendió, ya yo sabía que era Dios hablando, porque esa radio no se prende así, mi Amén. guagua es nueva, ¿me entiendes? Eso prende así solo, yo dije, ese este es Dios. Amén. Wow, poderoso. Y Gloria a Dios. wow, Amén. es como también cuando habla acerca de la voz que clama en el desierto, que esa parte es cuando Juan el Bautista prepara el camino para que venga Jesucristo a organizar el ministerio y todo eso. Hay un dato muy curioso y es que desde el vientre ya su ser se alegraba por en ese momento estar cerca de Jesucristo. Aunque los dos estaban en el vientre, ya él se alegraba desde ahí. Y cuando fue grande, dijo en un momento, pero mi Señor, patrón, soy yo que debo de ser bautizado por usted. Y él le dice, permite de que sea así para que se cumpla toda justicia. Amén. Porque en ese momento, sobre Juan el Bautista era que reposaba la autoridad para bautizar. Amén. Lo que no quiere decir eso es que muchas veces no es como el... Sativo, sativo. Amén. Saludos desde Medellín. Ander, Dios te me bendiga un montón. Pronto voy a estar subiendo el live, ¿verdad? Bueno, De lo de hoy. como, Amén. como decía en un momento, no Ea. dependía de lo que era la figura de... Wow, santo. Bueno, dame un break, Javier. Déjame entonces hacer esto rapidito. O ya está. Dale. Ok, dame un segundo. Rápido. Familia, ya, ¿verdad? Terminamos el estudio bíblico. Sé que están conectados aquí a través de Instagram. Voy a hacer, ¿verdad? Este llamado. A lo mejor estás viendo esto en vivo, a lo mejor lo vas a ver cuando esté grabado. Importante. Si hay alguien, ¿verdad?, que se siente tocado por esta palabra y que sienta de que Dios lo está llamando, porque Él nos llama desde antes de nacer, y lo primero que Él quiere es que seamos salvos. Si tú eres esa persona que dice, Señor, yo quiero empezar a caminar en el propósito por el cual tú me creaste, pues repite esta oración conmigo, porque desde el inicio había dicho que nosotros sí tenemos muchos nombres, ¿verdad?, que Dios nos pone, pero lo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida es cuando tú dices, yo creo en que Jesús es el Salvador, el que vino a esta tierra a reconciliarme con Dios Padre,
para que a través de él yo pueda llegar al Padre. Así, es decir, tú si aún no conoces a Cristo, tú dices, yo necesito un cambio en mi vida. No sé cómo se hace, a lo mejor todavía no amo a Dios, pero yo necesito que Él venga a rescatarme, que llene este vacío, porque cuando uno sigue su propósito en los planes que uno quiere y no en lo que Dios te diseñó, ese vacío va a estar. Así que si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, que esa es la primera confesión, porque la Biblia dice que nosotros confesamos con nuestra boca para salvación, pero nosotros creemos, ¿verdad?, en el corazón para justicia. Hay que creer, pero hay que confesarlo. Así que nada, repite conmigo esta oración breve. Señor, perdóname por todos mis pecados. Perdóname por haberte rechazado durante mucho tiempo, por haber ignorado tu voz. Pero desde hoy yo quiero algo diferente. Desde hoy yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero tu salvación. Y quiero que nada ni nadie me separe de ti. Quiero empezar a conocer quién tú eres y por qué yo he nacido y he sido enviado aquí en la tierra. Así que créelo. En el nombre de Jesús ya eso está hecho. Amén, amén y amén. Ahora sí, te escucho acá. Javier, te escucho, te escucho.